El 2020 comenzó rodeado de una creciente tensión debido a la crisis capitalista y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, hecho que evolucionó en una carrera por alcanzar la supremacía de la pirámide por el núcleo imperialista dominante. Entre los intereses de Estados Unidos y las nuevas potencias emergentes, Rusia y China, se encuentran en disputa los territorios de países como Venezuela, Irán, Siria, Corea del Norte, incluso México, algo que el presidente Trump se dedicó a remarcar en todo el año. El año 20 del nuevo siglo también estuvo marcado por cambios políticos en elecciones y la reelección de varios gobiernos en todo el mundo. Hispanoamérica parece haber encontrado breves fricciones entre países vecinos debido a diferencias político-ideológicas entre la burguesía liberal, administradora del capital, y las presiones hegemónicas que ha ejercido Estados Unidos sobre sus aliados, como Colombia, el nuevo gobierno de Guatemala, El Salvador y la derecha profascista de Bolivia, en contra de facciones socialdemócratas como las de Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Alberto Fernández de Argentina, así como AMLO en México, cuya relación se ha visto fortalecida con Rusia y China. En las potencias de Occidente, la amenaza islámica y yihadista se han vuelto una constante, por lo que la presión que ejerce la OTAN y Estados Unidos parece haber encontrado alguna especie de justificación para mantener tropas armadas en la región. 3 de enero del 2020. Estados Unidos fulmina al general iraní Soleimani en un ataque perpetrado por drones. Aparecen las carcasas de 2 vehículos calcinados en la carretera del aeropuerto internacional de Bagdad tras el ataque. Soleimani fue comandante de las fuerzas Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán y era el responsable de sus operaciones en el exterior. El Pentágono aseguró sin pruebas que el general Soleimani estaba desarrollando planes para atacar a las fuerzas invasoras estadounidenses. Los dirigentes del ejército de Estados Unidos también asesinaron a Abu Mahdi al-Muhandis, vicepresidente de Multitud Popular, una milicia pro-iraní en Irak. La Casa Blanca y el Pentágono han confirmado que el presidente Donald Trump ordenó este cobarde ataque contra Irán. 5 de enero. Reeligen ilegalmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esto luego es aprobado por otros países como Estados Unidos. 17 de enero. Después de 3 días de haber asumido la presidencia de Guatemala, Alejandro Giammattei rompe relaciones con Venezuela. 20 de enero. 116 soldados y civiles mueren por bombardeos de los misiles balísticos y aviones no tripulados durante un ataque aparente dirigido por los grupos armados Husis en la mezquita de un campo militar en la ciudad de Yemen. 21 de enero. Se reinician protestas por paro nacional en Colombia. Ese mismo día, en un intento de oficializar a Juan Guaidó, quien no fue electo democráticamente, es recibido en Reino Unido por el primer ministro y Dominic Raab, secretario de Estado de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad. 23 de enero. Suiza usa el Foro Económico Mundial para desestimar al gobierno de Maduro y da micrófono a Guaidó como presunto representante oficial de Venezuela. 27 de enero. Gobierno de Maduro captura a Aida Merlano, acusada en Colombia en concierto para delinquir, delitos electorales y posesión ilegal de armas. Sin embargo, el presidente colombiano decidió recurrir a Guaidó para su extraditación. Sin embargo, Guaidó no tiene verdadera autoridad en Venezuela. 28 de enero. Acuerdan compartir patentes y su protección México, Estados Unidos y Canadá. El 29 de enero del 2020, un impresionante meteorito entró en la atmósfera en la latitud que corresponde al Reino Unido. El fenómeno fue captado por el fotógrafo Chris Small, de 34 años. La OMS declara la COVID-19 como emergencia sanitaria de preocupación internacional. Ese mismo día, 31 de enero, el Reino Unido deja oficialmente la Unión Europea. El 4 de febrero se vuelca un camión con migrantes ilegales en Veracruz, México. Se reporta un muerto y 45 heridos. El 8 de febrero, en Tailandia, un mercenario militar mata de manera indiscriminada a 26 personas antes de ser abatido. El 10 de febrero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpe acompañado de militares armados en el Congreso de su país para exigir la aprobación de un presupuesto
de más de 100 millones de dólares, presuntamente para acabar con las pandillas en su territorio. Bukele apeló al artículo 87 constitucional para llamar al pueblo a una insurrección si sus demandas no eran aprobadas por el Congreso de El Salvador. Presunto joven incel mata a mujer y hiere a 2 personas en sala de masajes eróticos en Canadá. El 1 de marzo, Luis Lacalle Pou asume como presidente de Uruguay. El 6 de marzo, un ataque dirigido a un mitin político de Kabul, Afganistán, deja al menos 29 muertos. El 9 de marzo se cae la bolsa de valores a nivel global debido a la pandemia del coronavirus. El 10 de marzo comienzan a difundirse noticias falsas sobre el coronavirus. Esto fue reportado por la agencia francesa AFP. El 15 de marzo, en Lagos, Nigeria, ocurre una explosión a un oleoducto que deja 15 muertos y 20 heridos. El 16 de marzo, 3 días de los primeros casos de COVID-19 detectados en Venezuela, se emite una cuarentena con suspensión laboral y de clases. Arranca programas educativos por televisión para evitar las clases físicas. 18 de marzo, fallece el primer mexicano por COVID-19 a las 16 horas con 24 minutos. Se trataba de un hombre de 41 años, quien falleció en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El mexicano había acudido a un concierto el 3 de marzo en el que pudieron asistir personas de origen extranjero, según el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Su pareja fue notificada de que su esposo tenía neumonía por influenza, aunque ella asegura que jamás le hicieron pruebas de COVID-19. El 20 de marzo del 2020, con una economía clausurada, con el capitalismo detenido, el planeta comienza a respirar. Así se comienza a registrar en varios medios cómo la calidad del aire mejora drásticamente en las zonas del planeta puestas en cuarentena o donde el consumismo, según la Agencia Espacial Europea, se ha reducido. Esto es resultado de un bajo consumo de combustibles y también la combustión producida por las industrias. La diferencia de gráficos de calidad del aire mejoró mucho en ciudades industriales de China, Francia y en toda Europa. El 21 de marzo en Colombia, un amotinamiento en las cárceles La Modelo y La Picota dejó 23 muertos y 83 heridos en medio de un intento de fuga durante protestas para exigir medidas para evitar la propagación del coronavirus. El 22 de marzo, habitantes de Mexicali rechazan a una cervecera en una consulta popular por la escasez de agua que había en la zona y que provocaría la construcción de esta cervecera. El 24 de marzo, 50 soldados son asesinados en Nigeria tras un ataque del presunto grupo terrorista Boko Haram. Ese mismo día se decide aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio para el verano del 2021 como medida ante la epidemia del coronavirus. Ese mismo día, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Estados Unidos permitir enviar ayuda humanitaria sin sanciones a países como Venezuela y Cuba. El 26 de marzo, el fiscal general de Estados Unidos anunció cargos de narcoterrorismo y corrupción contra Nicolás Maduro, además de ofrecer una recompensa por $15 millones, 2 días después de que Guaidó propuso un presunto plan de gobierno de emergencia, a pesar de no haber obtenido el respaldo del pueblo venezolano. El 31 de marzo la OMS declaró emergencia sanitaria global debido a la epidemia del nuevo coronavirus. La enfermedad producida es el COVID-19. La sesión plenaria del Consejo de Salubridad General, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reconoció como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. El Consejo acordó medidas extraordinarias en todo el territorio mexicano, entre las que destacan la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril del 2020, actividades no esenciales en los sectores públicos, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población en el territorio. A finales de marzo, España e Italia entraron en